buenos días, mis queridos amigas y amigas que cada sábado nos sintonizan para con nosotros hacer este programa, Justicia entre comillas. Buenos días, mi querido amigo, coproductor. Buenos días, Abreu, un placer estar otra vez con aquí, compartiendo con todo el público televidente las incidencias que han ocurrido a nivel nacional e internacional, y creo que una de las principales es la advertencia que estamos dando con respecto al tema del COVID-19. Ok. Recordarles, antes de entrar en el COVID, recordarle a los amigos televidentes que simultáneamente salimos en radio, HIZ, AM 7.30 y en todas las redes sociales para el mundo sin frontera. También simultáneamente, ahora, en este momento, salimos en YouTube. Así que síganos, los que no pueden vernos en su casa, nos pueden seguir por YouTube. Lo del COVID-19, mi querido amigo Carlos, es una situación que, aunque bien es cierto que los efectos ya, porque la gente se ha vacunado, ¿tú me entiendes? La gente tiene que creer en la vacuna. Los efectos ya son menores porque ya nosotros con la vacuna tenemos los anticuerpos necesarios. Por eso los índices de mortalidad y de internamiento los índices de mortalidad son menores. Son menores y prácticamente cero. Es correcto. Pero me preocupa, Carlos y amigos televidentes, que cada día está aumentando. Es así. El nivel de contagio, y entonces nosotros queremos exhortarles por este medio a todos nuestros amigos que nos siguen cada sábado en este programa Justicia entre comillas, que asistan, que vayan a los centros de vacunación, porque es la única forma de que podamos infectarnos y poder seguir viviendo. Señores, cuiden su vida, váyanse a vacunar. Al igual también de mantener dentro de la medida de la posibilidad de las medidas de control sanitario que deben de existir, de distanciamiento, cuando estemos en lugares públicos un poco conglomerados, el uso de la mascarilla y el lavado constante de las manos son medidas que debemos de seguir manteniendo. Sí, y también el gobierno en los diferentes puntos de vacunación está vacunando también contra la influenza, que también es un virus que tiene un 2% de mortalidad. Y para esta época, siempre entrando el verano, los índices de contagio con respecto a la influenza aumentan. Y también que el agua almacenada tienen que evitarlo, porque también el dengue para estos tiempos afecta a la población, claro, sobre todo a los niños. Pero vamos a entrar en materia ahora. Ahora, la noticia más esperada de toda la semana fue depositada el sábado en horas de la noche la acusación del llamado caso Medusa. Todos los casos del PEPCA que ha presentado el Ministerio Público le ha puesto un nombre marino. En este caso, el caso Medusa, encabezado por el Procurador General de la República. Podemos decir que un caso trascendental, el primer caso de la República Dominicana. Yo diría único, es así. Primero, un proceso que tiene 12.700 y pico de páginas y que involucra a 41 imputados, personas físicas. Y 22 empresas. Y 21, creo. 22 empresas. 22 empresas. Sociedades comerciales. Encabezado por 400 testigos a cargo. Wow, ya usted sabe que es una cosa increíble. Es una labor titánica. Realmente, no sé cómo será la logística del Poder Judicial para poder. Usted sabe que la primera fase fue, como se llama, procedimiento preparatorio de investigación. Sí. En que el Ministerio Público tuvo tiempo suficiente para investigar en un caso complejo, que fue otorgado complejo. Complejo quiere decir que los plazos fueron aumentados. Aumentados, sí. Y conforme al Código Procesal. ¿En qué tribunal pudiera de una manera u otra estar de manera simultánea más de 60 imputados, porque cada una de las sociedades comerciales está representada
por un gerente, ¿verdad?, que va a ser citado y notificado e imputado de los hechos punibles. Y súmele a esas 60 personas por lo menos un defensor. Estamos hablando entonces de 120 personas, sin incluir lo que es al Ministerio Público, el staff del Ministerio Público, y que le acompañaría también la parte querellante, que sabemos que el presidente ha designado una comisión especial para perseguir los bienes que han sido de estos tipos de procesos que involucra lavado y desfalco y procesos de corrupción. Entonces, no conozco, será tomar un salón de la Suprema Corte de Justicia, que es el único idóneo para que el derecho de defensa no se viole y cada uno de sus imputados en las diferentes audiencias, porque ahora entramos a una audiencia preliminar, donde, ¿qué es la audiencia preliminar para el público televidente? Quizá no es abogado. Se ahora juzgan las pruebas. Exacto. Ahora, ahí se juzgan las pruebas. Ahí se juzgan si la acusación y los medios de prueba son suficientes para ir a un juicio de fondo. Para ir a un juicio de fondo. Entonces, mucho trabajo. Claro que el actor principal en este proceso es el señor Jean Alain Rodríguez, el cual se le acusan de 13 delitos. Estos 13 delitos que se acusa Jean Alain Rodríguez están, además de asociación Cualquiera no quisiera estar en el pellejo de bueno. Entre ellos está asociación de malhechores, autor de coalición de funcionarios y prevaricación, también el delito de autor de estafa, de desfalco, delitos que hay en el artículo 175, párrafo 3, establece el delito de los funcionarios que se involucran en asuntos incompatibles con su calidad, como es el de Procurador General de la República, autor de uso de documentos falsos, falsedad en escritura pública, autor de financiamiento ilícito de campañas políticas, que eso era voz populi, sí, de que evidentemente el señor Jean Alain Rodríguez tenía su equipo. Las acusaciones no caben en una página. No caben, exacto. Autor de falsamiento y omisión. Y por último, el de lavado de activos. Una de las funciones, de la forma en que se cometían estos tipos de delitos era el pago de comisión, la supuesta asignación de obras por un monto específico. Había extorsión por todos los lados. Había extorsión. Había personas que se ganaban las licitaciones. Había un 20%. Después negociaban un 20%. Y no cumplían con lo que negociaban. Además también. De eso, según este muchacho que yo vi en la entrevista anoche, que tuvo... Wilson Camacho. No me acuerdo cómo se llama, lo vi anoche que salió en Somos Pueblo, un canal de YouTube. ¿Pero es Ministerio Público el que usted menciona? No. ¿Es abogado? No, ese fue uno de los que ellos extorsionaron. Oh, perfecto. Ese fue el que dijo que tuvo que devolver un dinero y le preguntó ese muchacho de Somos Pueblo. Y él, cómo fue que lo entregó, y él dijo que le abrieron una puerta de la Procuraduría atrás. Correcto. Y que él metió su carro y sacó 2 fundas de dinero en una funda negra y se le entregó a una persona que envió ahí mismo el ex procurador, jefe de administración, Rafael Cano, de gabinete. Increíble. Cano, Cano Saco, que dicho sea de pasada, Carlos, vimos, ese era el segundo al mando. Claro. Vimos que la Procuraduría lo sacó. No. Yo sé que habló porque fue... Ya se tiene el informe. Jenny fue allá, estaba preso. En España y Jenny fue, lo entrevistó para concluir el asunto, porque el tiempo se vencía. Se dicen que la estrella de la corona. Sí, tengo entendido que devolvió mucho dinero devolvió inmuebles, y que además, después de eso, 16 personas ingresaron. Y que se negaban aquí, perdón, Carlos, se negaban después que Jenny comenzó a citarlo. Correcto. Como tú sabes, la investigación es personal. Claro. Nunca hay 2 personas, siempre 1 a 1. Y ellos se negaban, y Jenny lo llamó a él allá donde está en España. Me dicen que está con su familia allá, pero estaba preso, ya no está preso. No está preso. No, porque España ya se retiró. Pero además hasta la solicitud de tradición se retiró.
Y está suelto, tengo entendido. Supe anoche que ya lo soltaron allá porque él no está imputado. Yo no he leído el... Y de verdad que no me gustó esa parte. Porque una persona que en esa entrevista de Somos Pueblo, esa persona dijo que ese señor era óyeme, era un tipo que avasallaba. Sin embargo, porque está bien el Código Procesal Penal permite que el Ministerio Público llegue a acuerdos. Es correcto. Con los presuntos culpables de algunos hechos criminales, pero, coño, pero por Dios, dejarlo fuera, no, está bien que le atenuaran, pero lo dejaron fuera, el tipo está libre ya. Eso. Los que él, después que de esa entrevista, se incluyeron 16 personas y ellos no querían como aceptar. Y él le dijo a Jenny Berenice, tengo entendido eso. Dijo, no, cuando usted tenga a esa persona ahí, usted me llama por speaker, que yo voy a hablar con ellos. Y así lo hizo Jenny Berenice, tengo entendido eso. Y entonces decía, miren, yo fui el jefe de gabinete, ustedes saben la mitad de lo que yo sé, ya yo se lo dije todo a Jenny, a la magistrada. Así que, así me lo dijeron eso, no sean pendejos y ya díganle lo que ustedes saben, porque no hay nada que ustedes le digan que ella no sepa, porque yo era el jefe de gabinete y yo le dije a ella todo. Bueno, mire, yo puedo decirle, no he leído, ayer recibí de manera digital la acusación, está compuesta por más de 17.700 páginas, o sea, un proceso altamente voluminoso. Evidentemente que en toda parte del proceso se menciona a ese señor, al señor Cano, su participación activa en todos los delitos, era la persona encargada de comisionar y a quienes se le hicieron gran parte de los pagos. Entiendo, aún no ha salido a relucir en los medios de comunicación, si esta persona está puesta como testigo, de no estar puesta como testigo, quizás tendría el mismo asombro que tiene usted de por qué no ha sido involucrado en el proceso. Conociendo a Jenny Berenice y a su equipo, entiendo que si ha tenido algún tipo de premio, no solamente por las declaraciones que ha dado, entiendo, así como pasó en el caso de Coral 5G, que le llamaron la gironada. Como te digo, también que le atenúen la pena, pero vamos a ver qué le entregó, cuál fue la calidad de los elementos de prueba que entregó, porque no involucrar primero como imputado al señor Cano, que como usted dice, jefe de gabinete, trae como consecuencia primero la entrega de una serie de evidencias. Se dice que hay muchas pruebas audiovisuales, que hay muchos también audios, donde se determina de manera clara y fehaciente la participación de los demás coimputados, primero encabezado por Jean Alain Rodríguez. Yo creo que, de ser así, Jenny, en esta gestión de esta Procuraduría, encabezada por Miriam Germán, hemos visto que en estos procesos, las delaciones, los testigos privilegiados, en el que de una manera u otra se ponen como testigos, o como usted entiende que debe de ser, y que ha sucedido en otros casos, de que estos imputados de una manera u otra se llega a acuerdos en el que la pena sean suspendida. Creo casi seguro que el señor Cano obligatoriamente tiene que estar como testigo, porque entonces, ¿de qué vale las declaraciones que él haya dado o lo que él haya aportado si no es puesto como testigo? Pero lo que sí se ha demostrado desde un principio, como había dicho nuestro presidente Luis Abinader, es la independencia de la justicia. En cuanto a la libertad que tiene... Eso estamos claros. En la libertad que tiene el Ministerio Público. Se puso a prueba en este caso sí, con el sometimiento del hijo del señor Lisandro Macarrulla Tavares, ¿verdad? Su hijo se llama igual. Trascendió. Exacto. Lisandro Macarrulla Martínez, que es el jefe de gabinete. Es el imputado número 39 de este proceso. Hay que recordar que hace meses se viene sonando de que Lisandro Macarrulla y algunas de sus empresas estaban involucradas en estos actos bochornosos, y la respuesta que siempre ha dado cuando es entrevistado en diferentes programas de televisión, de que primero explicar cuáles son sus empresas, cómo están conformadas, algunas de ellas son empresas familiares. Siempre ha hablado de los valores éticos, morales, que revisten sus empresas y sus hijos, que encabezan una gran parte de esos consejos de administración, de que él se encontraba plenamente convencido y seguro de que ninguna de sus empresas ni de sus familiares hijos
estaban involucrados. Pero nos encontramos que, primero, que ha sido sometido de manera formal su hijo. Usado por soborno y lavado. Y lavado. Y además de que ha sido sometido, también vemos que las sociedades comerciales de su propiedad, porque él es parte de esas empresas, también están siendo sometidas. Firma los cheques. Firma los cheques, pero en ese entramado, no sabía esa parte de esa gran empresa llamada Domicén, en el que ya en un momento dado fue parte el señor Jean Alain Rodríguez y también fue parte Lisandro Macarrulla. Se erogaron altas cantidades de sumas de dinero transferidas de manera directa al señor Jean Alain Rodríguez, según se establece en la página 462 de la acusación, según sale a relucir en un periódico del País digital. Y además de haberse hecho esas transferencias que son incompatibles con el puesto que tiene o tuvo el señor Jean Alain Rodríguez, también fue asignado, según dice la acusación, de manera directa una de sus empresas, que es MAC Construcciones, en el que ganó esa empresa por 1.298 millones de pesos, y se establece el testigo estrella, el señor Cano, y otros elementos de prueba de que fue comisionado la Procuraduría General de la República, los imputados, con un 20%. ¿Qué fue el trabajo que hizo esta empresa? Lo que son los movimientos de tierras, que ha sido altamente cuestionado, donde se hizo ese centro de corrección transferido de La Victoria, que fue hecho en un lugar pantanoso, que es un caldo importante para actos de corrupción, porque, como siempre se ha dicho, los movimientos de tierra no son cuantificados de manera específica. Usted puede decir que sacó 100 y que sacó 1.000 camiones de movimiento de tierra, y quién de una manera... Por eso es que a los contratistas corruptos les gusta el movimiento de tierra, porque eso se presta exactamente a un juego sucio. Exacto. ¿Qué ha hecho Lisandro Macarrulla al enterarse del sometimiento ya formal de sus empresas y de uno de sus hijos? Es que este ha tomado una licencia que causó revuelo. Yo pienso... ¿Qué usted piensa sobre opinión, eso? Sí, su opinión. Que le doy, ¿qué lectura? Eso le quita presión a un gobierno como el de Luis Abinader, que ha demostrado que es un gobierno honesto, transparente, y pienso que es una licencia que va a ser permanente. No creo yo que regrese. Pues entonces, si no regresa, lo correcto era que debió haber renunciado del cargo. O sea, yo pienso que debió renunciar, porque entonces da la oportunidad de que el presidente designe a una persona en un puesto de tanta importancia como es el Ministerio Administrativo, ¿verdad? Bueno, el presidente puede nombrar uno interino, aunque ese interinato se pueda convertir ya en un... Sí, pero que queda entonces de que el presidente tiene la esperanza... Eso se tira, mi querido amigo Carlos, siempre se tira a esos niveles, que mientras se esclarece el caso, en este caso la acusación del hijo, que no que renuncie, sino que se tome una licencia, que casi siempre se tornan en permanente. Que siento que además de la licencia que él ha tomado, él tiene que confrontar, porque aparte de que son empresas familiares, son empresas que son de él, que están siendo cuestionadas. Que nunca lo ha negado el señor Macarrulla. Nunca lo ha negado, pero vuelvo y le reitero, son acusaciones serias que tienen penas que pudieran llegar hasta a 20 años. Hasta 20 años. En el que, en la misma fortaleza que tuvo en el momento de establecer las cuestiones éticas y decorosas de sus empresas, debe de la misma manera de que si existen evidencias reales de que uno de sus hijos o parte del Consejo de Administración de las empresas en las cuales están vinculadas, entiendo que debe de tener una participación activa y colaboradora. Yo siempre he creído que lo que más engrandece al hombre es que cuando se han cometido errores, es que usted lo confronte de manera correcta. De frente. Ahora comienzan los pataleos, los dimes y diretes, que lo que fue no fue. Y lo peor es cuando usted tiene una medida contraria, en la justicia se establezca que no es cierto. Por eso me gusta mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de los casos se negocian. O sea, cuando ya la Fiscalía ha presentado una acusación, siempre empieza un proceso diciendo el Estado en contra de, es porque es un peso muy grande. Un Estado
confundirse o erróneamente haber presentado una imputación trae sanciones indemnizatorias. No creo que esta Procuraduría, sabiendo el peso, la trayectoria de la familia Macarrulla y de sus empresas, se preste a que si encuentra, sin haber evidencias, presentar una imputación tan seria y tan fuerte como la ha hecho a el hijo del señor José Macarrulla y por vía de consecuencia a él mismo, porque él es parte de esas empresas. Es por lo tanto que nosotros exhortamos a que, de corroborarse el señor José Macarrulla en la licencia que ha tomado, tenga un rol activo de colaboración y de acuerdo con la Procuraduría General de la República para dar a entender que está en total colaboración de que estos hechos sean aclarados y que puedan tener un final feliz a breve término. Bueno, yo sé que vamos a estar hablando del caso Medusa por mucho tiempo. Por los próximos mínimo 2 años. Es así. Nosotros ya, Carlos, vamos a tener que, con la anuencia de nuestros amigos televidentes, vamos a pausar, pero no sin antes mandar un saludo muy afectuoso a una persona que nos sintoniza en Cutupú, La Vega, todos los sábados a las 8 de la mañana. Mi amigo de infancia, Gilberto Núñez. Saludos, Gilberto. Me dijo Gilberto también que su esposa estaba medio enfermita y nosotros desde aquí, de este programa, esperamos le rogamos al Altísimo que pase su mano bondadosa y que esa señora pueda curarse. Así que, amigos televidentes y radio oyentes, nos retiramos por unos segundos y retornamos inmediatamente. Amigos, Carlos Moreno y quien les habla, Fran Abreu, aquí para invitarles para que cada sábado a las 8 de la mañana nos vean aquí por estos mismos canales, 12:45 de Tele Radio América, en una producción exclusiva, exquisita para usted. Justicia entre comillas. Donde estaremos analizando las noticias nacionales e internacionales de interés de todo el país, tanto en el ámbito jurídico, político, social y económico de trascendencia, con un cafecito temprano en la mañana, sábado a las 8 de la mañana. Les esperamos. Ya puedes descargar nuestra app Canal Trap y disfrutar de nuestra programación en vivo donde quiera que te encuentres. Solo entra al App Store de Apple y al Google Play Store para Android. Bien, amigos televidentes y radio oyentes, gracias por continuar con nosotros. Carlos, y el gobierno de Luis Abinader ha demostrado en su ejecutoria, en la práctica, que de verdad le duelen los bolsillos de los dominicanos, porque fíjese que nueva vez se congelan los precios de los combustibles. Y en esta semana tengo entendido que el gobierno se sacrifica con 1.000 y pico de millones. 1.800 millones. 1.800 millones de pesos para que los dominicanos, para aliviarle la carga, porque déjenme decirle algo, es que el problema que está viviendo de inflación el mundo no tiene que ver, no está bajo el control de las autoridades dominicanas ni de ningún otro país. Es correcto. Porque el problema es la guerra de Ucrania y Rusia.
Es correcto, es correcto. Yo entiendo que debe de mantenerlo. Vemos como la popularidad en muchos países, estados, ha disminuido en base a las medidas económicas que ha tomado los mandatarios. Luis Abinader ha demostrado que es un estadista y que entiende las situaciones del pueblo y cuáles situaciones pudieran caldearle de una manera u otra la popularidad y algunas manifestaciones. Si hoy en día gozamos de cierta estabilidad, se debe a que el alza del combustible se ha mantenido y eso permite que no se disparen los productos de primera necesidad. Felicitamos al presidente de la República. Entendemos que es un alto sacrificio que está haciendo porque la mayor parte de las recaudaciones fiscales que está tomando el gobierno lo ha tenido que designar para subvencionar el combustible. Hay buenas noticias a niveles internacionales. Y déjeme decirle, con relación a ese mismo tema, mi querido amigo Carlos, nosotros somos unos privilegiados. El gobierno ha tomado medidas certeras en esa dirección. Hay muchos países que no están en guerra, pero tienen desabastecimiento. Es correcto. Cosa que en este país, dadas las acertadas decisiones que ha tomado el gobierno y su equipo, nosotros tenemos de todo. Es correcto. Hay muchos países que tienen desabastecimiento, Hay medidas, por lo menos de asuntos de grano, harina y eso. Hay medidas positivas para el mes de julio. Los precios del combustible internacional han bajado de precio. Para la compra en el mes de julio están Buena en noticia. 103, 102 dólares y las estadísticas son para la baja. Por vía de consecuencia esperamos, le rogamos a Dios y a que se sigan poniendo de acuerdo los grandes productores de petróleo, de que siga bajando el valor del barril de petróleo, para que así de una manera u otra disminuya lo que es la subvención que está dando el gobierno y que ese dinero pueda ser destinado a otro tipo de obras públicas, de construcción, de carretera, que también son necesarias para mantener satisfechos las necesidades tan necesarias del pueblo dominicano. No hay duda, Carlos, que el presidente ha manejado la economía del país, yo diría casi como con magia. Porque, óyeme, el gobierno inaugura obras y anuncia obras, y no se queden simples anuncios, sino que las obras se comienzan a ejecutar y se inauguran cada día. Exacto. Con este problema que tenemos de inflación, de este problema de todo lo que importamos está más caro ahora. Correcto. ¿Usted me entiende? Y sin embargo el gobierno, yo siempre tengo que repetir aquí, que cuando comenzó el gobierno, los periodistas, porque Luis comenzó, porque tenía un plan de gobierno preestablecido. Correcto. Y desde el primer día comenzó a anunciar obras. En el medio de la pandemia, como todos ustedes, amigos televidentes, saben, el gobierno de Luis Abinader se inauguró en el medio de una pandemia que afectaba el mundo entero y lo tenía en crisis. Es correcto. Entonces, él siempre decía, si no se roban el dinero rinde. Óyeme, y parece que es así. Y así el presidente, en el día de ayer, si no me equivoco, ha hecho nuevas designaciones necesarias, esperadas, como fue la designación de Seara Hatton como ministro de Medio Ambiente. Quisiera que usted me le dé lectura a eso. Yo tengo mi lectura de la designación. Bueno, a mí no me gustó. ¿Por qué no le gustó? Primero, fíjese cómo usted, de manera objetiva, y yo creo igual, el presidente ha hecho muchas medidas acertadas en el ámbito económico y social, y evidentemente cuenta con figuras importantes para poderla llevar a cabo. Y una de ellas es el ministro de Economía, el señor Seara Hatton, pero toda su vida y su carrera del mismo ha sido en el ámbito económico, como asesor de economía. Yo siempre he dicho, el que lo está haciendo bien debe de quedarse. Yo espero cambios en el gobierno porque hay algunos que no lo están haciendo bien. Y si el ministro Seara Hatton, ministro de Economía, lo está haciendo bien, ¿cómo usted lo pone en un puesto de medio ambiente en el que en su vida política privada no ha hecho ni un folletito hablando sobre los temas de medio ambiente? Entonces poner a una persona
que todo su ámbito como gerente ha sido en el ámbito económico, sabiendo todas las aristas que existen, con áreas protegidas, con temas tan sensibles de medio ambiente, nombrarlo como ministro de Medio Ambiente y decir, bueno, contará con la cartera que dejó el fenecido Orlando Jorge Mera para poder llevar a cabo la gestión tan espléndida que llevó a cabo Orlando Jorge Mera. Entiendo, desde mi punto de vista, no tiene el Partido Revolucionario Moderno y el staff de Luis Abinader personas con un amplio currículo en el área de medio ambiente que tengamos que nombrar a un ministro de Economía, sacar a un ministro de Economía que lo está haciendo bien para llevarlo a medio ambiente. No me gusta. Pues mire cuál es la lectura que yo le doy, mi querido amigo Carlos. Como sabemos, yo le voy a decir algo a usted y a los amigos televidentes. Ese es un carguito que a mí no me hubiera gustado nunca, porque eso es demasiado conflictivo. Y mire qué experiencias recientes tan fatal tuvimos. Que es correcto. Óigame, para todo lo que se va a hacer en este país se necesita un permiso de medio ambiente. Es correcto. O permisos de medio ambiente, porque a veces en una sola obra son varios permisos. Claro. Entonces, es un cargo conflictivo. Yo pienso, la lectura que yo le doy, y la veo correcta de parte del gobierno, es que con la designación de ese señor ahí de Seara Hatton, y déjeme decirle de paso, designó uno que era viceministro. Sí, Pavel Isa Contreras. Ajá, Isa Contreras, que es un muchacho talentoso también del área de... Con una larga trayectoria desde el gobierno de Hipólito Mejía en el ámbito de Entonces, economía. Yo lo que pienso que con esa designación el gobierno, es mi lectura, ¿verdad? Les respeto la suya, obviamente. Sí, claro. Y las que puedan tener nuestros amigos televidentes y radioyentes. Yo pienso que él quiso depolitizar totalmente ese cargo. Pero vamos a es mi opinión. Vamos a la práctica, los años y las canas que usted tiene. Un ministro de Economía que ha sido preparado en materia económica, cuando tenga que tomar una decisión desde el punto de vista medioambiental de una zona protegida, ¿va a pensar como medioambientalista o va a pensar como economista? Un economista siempre lo que está viendo es los números, qué es lo que mejor le conviene al país para la macro, la microeconomía. Va a pensar qué le conviene al país desde el punto de vista económico. O sea, no está educado desde el punto de vista del tema medioambiental, de lo que son los recursos naturales. Un recurso natural que siempre debe ser visto para la futuras generaciones, ve los puntos de vista económicos. Querido amigo, que siempre hay unos manuales operativos que se ajustan. De verdad, estoy igual, con usted estoy en esto, de que yo nunca escuché al señor Seara Hatton, jamás lo escuché hablar de medio ambiente. Eso es correcto. Nunca lo escuché hablar, pero pienso que el gobierno ha demostrado que él quiere depolitizar ese cargo. Bueno, aún así esperamos que el ministro Seara Hatton, le felicitamos en su nueva designación, ha sido una persona que en cada uno de los puestos que ha tenido que tomar en su vida pública y privada ha sido exitosa. Le deseamos éxito, esperemos en Dios que el equipo de asesores que hay en el Ministerio de Medio Ambiente y en la que él pudiera confiar, le permita hacer un trabajo realmente exitoso, al igual al nuevo ministro de Economía, que era viceministro allá, el señor Pavel Contreras, Isa Contreras, que las medidas que pudiera tomar sean tan acertadas como la hacía el ministro de Economía, Seara Hatton. A nivel internacional tenemos la triste noticia que se han referido a nuestro presidente Luis Abinader, como otras sociedades, el asesinato del señor Shinzo Abe, fue ministro de Japón en el primer ministro de Japón en el año 2016 y el atentado fue en una actividad proselitista de su partido en las próximas elecciones, que iban a estar en Japón con un índice de favorabilidad para su gobierno, para lo que es su partido, y evidentemente en los un acto cables público internacionales dicen que era seguro que iba a ser nueva vez primer ministro. Pero, y además de eso, la gran sorpresa es un estado como Japón, que dentro de los índices de delincuencia, de actos de delincuencia, está entre los 3
primeros países de menor índice de delincuencia. Así como en un estado como Japón, en el que el nivel de seguridad es extremadamente alto, que sucedan estos hechos hace que uno revise cómo está... Es una sorpresa para el mundo. Exacto, cómo está la sociedad a nivel mundial. La solidaridad del pueblo dominicano no se hizo esperar al día siguiente del presidente Luis Abinader. Fue asesinado por un ex marín de Japón. Que está detenido ya. Que está detenido, el cual se sentía Dijo que lo programó. Que lo programó. El atentado. Claro que sí. Que se sentía insatisfecho con las medidas que había adoptado este ex primer ministro y que ya se encontraba pensionado por Japón. Queda todavía determinar si estamos frente a una persona que había prestado servicio activo militar en la península de Japón, que si tiene algunos problemas mentales, psicológicos o económicos, ¿qué le llevó a tomar esa decisión? Eso es importante. A nivel internacional tenemos también lo que se llama... La renuncia del primer ministro Boris Johnson. De Inglaterra. ¿Y a qué usted cree que se debió eso? Bueno, están ahí. Es lo que se llama el Partygate. Y mire, como usted ha dicho, cómo el presidente Luis Abinader, en medio de una pandemia, cómo la afrontó, cómo la Organización Mundial de Salud felicitó al gobierno en cómo fueron tomadas esas medidas. Todo empieza con el inicio de la pandemia, en el que el pueblo de Inglaterra entendió que actuó de manera muy pasiva y lenta el señor Boris Johnson en las medidas que tenía que tomar. Ese fue el primer, digamos, insatisfacción del pueblo de Inglaterra, que posteriormente le cobró. Lo segundo es lo que le llamamos el Partygate, y fue que se decía que allá en Inglaterra, el pueblo de Inglaterra tenía restricciones de movilidad y horario, mientras se hacían fiestas en una parte específica, no recuerdo el nombre ahora, estatal, en el que participaban varios miembros, funcionarios de Boris Johnson, entre ellos Boris Johnson. Algo nunca visto en Inglaterra, de que a un presidente le hayan puesto una multa porque fuera de horario, le fue impuesta una multa, y cuando se investigó, esta multa fue porque él había participado en una de esas fiestas clandestinas, esas actividades clandestinas que eran llevadas a cabo por funcionarios en ese lugar específico de un local estatal. Pidió disculpas ante el Congreso. De hecho, también el nombramiento en la Cámara de Conservadores, en lo que sería aquí la Cámara de Diputados, de uno de sus miembros elegido para el Comité de Ética, aún sabiendo en el momento en que promocionó a ese diputado, que tenía querellas, denuncias por delitos sexuales con un menor. También tuvo que pedir disculpas por esa desacertada decisión, aún sabiendo que esta persona tenía estos inconvenientes. Y evidentemente que la última es que la residencia oficial presidencial, el alto costo de la remodelación de esa vivienda suntuosa, en el que el gobierno, el Estado y el pueblo entendía que en momentos económicos graves no podían darse ese lujo. El primer ministro, que todos entendemos que el primer ejemplo tiene que ponerlo el primer mandatario de una nación. ¿Qué sucedió? Vino en escala que ministros nombrados por él renunciaron. Tanto así que el último, que fue designado de Economía, a los 3 días de ser designado también renunció. Entonces esa escala de que esos primer ministros, se dice que quienes los empujaron fue su propio partido. O sea, el ministro que tenía 3 días que ahí los funcionarios, cuando violan la ley, los multan. Lo multan. También se usa el asunto de que la gente renuncie. Porque aquí renuncie. Como que nadie quiere renunciar. Aquí la gente se quiere perpetuar en cualquier cargo. Correcto. Puede ser hasta de regidor. Aquí la gente se quiere perpetuar, eso es así. No quiere darle chance a los ¿Qué quiere decir eso? Que los valores éticos, la educación, yo creo, de los pueblos es importante. Claro. Y
Cuando un pueblo es educado, sabe cuáles son sus derechos. Claro. Y sus obligaciones. Los puestos obvio. públicos, los servidores públicos son prestados y su permanencia va a depender de cómo hagan una buena gestión y que sean verdaderos servidores públicos. Al final el mismo Partido Conservador como el pueblo exigió la salida de Boris Johnson. Boris Johnson se lleva uno de los premios que no pudo hacerlo su sucesora, Theresa May, con respecto a la exigencia llamado Brexit de salir Inglaterra de la Unión Europea. Ese fue uno de sus más grandes éxitos del Partido Conservador y fíjese cómo ahora el pueblo no le perdonó las desacertadas medidas tomadas, pero también para todo gobernante de un país civilizado y moderno, la reputación y tu manejo público y privado te deja mucho que ver. Todo servidor público que quiera hacerlo tiene que entender que tan pronto usted es un servidor público, usted se vuelve una figura pública que será constantemente cuestionada en lo que es su pasado, su presente y su futuro. Y nosotros debemos aprender, tomar conciencia. Creo que la República Dominicana está encaminada en eso. Parte de que Luis Abinader fuera presidente se lo debe a las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, se la debe a que la sociedad civil se empoderó y pidió cambios. ¿Qué quiere decir? Que aunque el PRM lo llevó al poder, lo llevó la sociedad en su conjunto general. Correcto. Y su comportamiento de él y de sus funcionarios. Fíjese cómo Boris Johnson pierde el puesto, renuncia y está de manera interina hasta que el Partido Conservador elija a otro, de cara a lo que fueron el trabajo hecho por otros funcionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que, mi querido Abreu, Luis Abinader no está ajeno y no le salpica el tema de las actuaciones de sus funcionarios, pero las decisiones posteriores que se tomen a cabo van a decidir si Luis Abinader puede reelegirse. Y es por esto que lo dije en la parte final del programa pasado, los cambios acertados o desacertados que pueda hacer Luis Abinader en mantener funcionarios o en los cambios que haga, el pueblo dominicano va a estar atento si son propios a lo que exige este país. Que Luis Abinader lo esté haciendo bien. Y usted en lo personal, mi querido amigo Carlos, ¿qué usted cree? ¿Usted piensa que el gobierno necesita renovarse? Debe de renovarse. ¿Cree que hay que hacer cambios? Hay que hacer cambios, porque es que Luis Abinader no puede ser la figura que siempre salga a dar la cara en todo. Y hay ministerios, que no voy a mencionar, pero dijimos que cerca de agosto nosotros vamos a hacer un estudio de cada uno de estos ministerios para ver el trabajo que están llevando a cabo. Muchos ministerios están haciendo excelente trabajo. Tenemos al NO en INAPA, que evidentemente al principio era cuestionado porque el propio reglamento para la designación en ese puesto, la calidad de... lo ha hecho ejemplarmente bien. Ejemplarmente bien. Wellington Arnold. Y mire, entonces es el mejor ejemplo de la crítica que hemos hecho de que un ministro de Economía, ¿verdad?, en medio ambiente, eso también era cuestionado, de que una persona que no era ingeniero, estuviera designado en el INAPA, y lo ha hecho muy bien. Esperemos en Dios. Yo no conozco uno que lo haya hecho mejor que ese. Hasta el día de hoy. No es así. Yo tengo uno que otro gallo. Pero de manera contraria, sí también tengo otro que creo que lo han hecho desastroso. Carlos, de verdad que hay comunidades que estaban pidiendo por 30 años agua potable. Y este gobierno, que tenía un plan para eso, un plan de agua, lo ha desarrollado de manera ejemplar. Eso es correcto. Entonces aquí felicitamos, no solamente criticamos las cosas que pensamos que pueden ser mejor, sino que también felicitamos. Reconocemos cuando hay funcionarios que lo están haciendo bien. Y hay algunos que, a mi entender, lo están haciendo bien. Otro que lo está haciendo muy bien, entiendo yo, el amigo César Cedeño. Le dieron 2 instituciones, porque fíjese, el señor César Cedeño lo nombraron director general de Bienes Nacionales y director ejecutivo del CEA, con la premisa que anunció el presidente de que esas 2 instituciones había que fusionarlas. Es correcto. Porque eran antros de corrupción ambas. Correcto. Y ya
hoy por hoy, la imagen, por ejemplo, que tiene bienes nacionales, no se acerca a lo que era antes. Nosotros creemos que... Y yo estuve viendo algo en una reunión y ya la fusión del CEA y bienes nacionales está próximo a darse. Eso es bueno, y uno de sus grandes méritos, Wilkie Moreno estuvo por aquí, que uno de los subdirectores, hermano mío, Su director de planificación, y desarrollo, estuvo explicando el tema del profesional brillante. Wilkie Moreno. Muy bueno, muy bueno. Ya usted sabe, es Abreu. Vegano, somos todos Moreno, veganos. Abreu y vegano. Que sí, somos buenos todos. Espero que lo siga haciendo bien. Ahí está la sociedad que vigila y mira cada uno de los pasos que dan los servidores públicos. Estuve explicando todo lo contenido en el plan de titulación. ¿Y por qué no? Yo creo, Abreu, que en algún momento debemos de traer a los que lo están haciendo bien, que creemos, y a los que lo están haciendo mal. Para que de una manera u otra nos explique cuál es el plan de gestión que están llevando a cabo. Vemos bien y hacemos la invitación por este programa al NO. Vamos a traer aquí al NO, a Wellington y vamos a traer a Cedeño. Para que quizá voy a ver a Wellington Arnaud a las 4 de la tarde el lunes. Correcto. Y posiblemente ahí les tienda una invitación para que el próximo sábado esté con nosotros. Pero vamos a ver si él no tiene compromiso, porque en una conversación que tuvimos por teléfono me dice que todos los fines de semana él está afuera. Sí. Pero podemos también grabarlo, si él está afuera, podemos grabar. Quisiera hablar un último... Porque este programa siempre es en vivo. Es en vivo. Pero si alguna vez tenemos que grabarlo, también lo sabrán los amigos televidentes, porque tendremos un cintillo que diga que grabar. Es correcto, es correcto. Quiero dar la información de que hay una propuesta de 2 diputados de proponer la construcción de una cárcel en la Isla Beata. La justificación que ellos hacen para la construcción de esta cárcel es la sobrepoblación que existe en el sistema carcelario de la República Dominicana, donde el 65% de los internos están presos de manera preventiva, es decir, no tienen una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y evidentemente conforme... Una sobrepoblación increíble. A veces se quintuplica, se cuadruplica, se triplica, o sea... La cantidad de internos que están en una cárcel, por ejemplo, que tapa 500 personas, tiene 1.500. Mi opinión personal es que la prisión preventiva en la República Dominicana, por más que se han dado capacitaciones, por más que la ley 7602 establece de que la prisión preventiva es excepcional, es la última ratio, es la que más se impone. Considero que hay un alto porcentaje, un alto índice de personas sometidas a prisión preventiva que no deben de estar por delito de abuso de confianza, estafa, aún muchos casos de violencia intrafamiliar. Existen medidas y controles alternos de arresto domiciliario, además del alto costo que es para el Estado dominicano subvencionar las personas que están sometidas en este régimen penitenciario. O sea, está el arresto domiciliario, están los grilletes electrónicos, está el impedimento de salida. Entiendo que los jueces no están haciendo su trabajo en ese sentido. Quiero, la parte de yo traer el anuncio de esto, es que estoy totalmente en desacuerdo. Primer orden, porque primero debemos crear políticas que de una manera u otra descongestionen los centros penitenciarios del país, que se subdividan, porque lo que establecen, y es correcto que la ley penitenciaria establece que los casos de arresto de los presos preventivos no deben de estar con los reclusos condenados, porque son procesos en que además de que se contaminen, que son personas que de una manera u otra la presunción de inocencia siempre estará prevalecida. Esa es una de ellas, para llevar parte de los condenados a la Isla Beata. Pero lo primero, como hablamos de medio ambiente, lo que más tiene la República Dominicana son terrenos del Estado. ¿Por qué a una zona tan lejana y a una zona que un parque protegido, es parte de un parque protegido? O sea, yo creo que los diputados... Para mí es un absurdo. Yo pienso que los diputados previos a estar sometiendo este tipo de proyectos ante el Congreso Nacional deben de asesorarse, deben de tener una asesoría previa, porque yo considero que eso no debió ni siquiera ser anunciado. No, porque lo primero que van a salir una serie de... Es una payasada. Sí, hombre. Para mí.
Una payasada, eso es una cosa... Y en una zona tan aislada, No, donde pero quizás hasta el índice... Hasta para llevar aprovisionamiento, eso es un problema. ¿Y de dónde esos diputados inventan Sí, hombre, una cosa eso no... tan absurda? Entonces, hay veces que a veces queremos sonar con someter proyectos, y tantos proyectos que están engavetados, que se necesitan. Uno de ellos el Código Penal. Sí, no sé qué es lo que pasa con el Código Penal. Hemos dicho varias veces que vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, lo que pasa que esta semana... Bueno, yo lo tenía como un tema, Sí, pero el usted tiempo... me sacó eso del tema, de que Sí, usted sí, le sí, quiere dar sí. de lado, de que porque va a estudiar eso mejor correcto. para tratarlo el próximo sábado. Pero Mire, tenemos que hablar de eso. Fíjese que el consultor jurídico me da la razón. Fíjese que el consultor jurídico aún se ha dicho que Nuestro amigo Antoliano Peralta, tremendo funcionario. muy buen funcionario. Hombre honesto no y coge la serio. llamada. No coge la llamada. A mí me la coge. Bueno, pues usted yo le puedo decir que es privilegiado. Esos son de los funcionarios que yo entiendo. Y me contesta lo No, pues mire, pues... yo le voy a dar su queja. Yo le voy a decir eso. Yo le voy a dar Dígale, su- no coge la yo le voy a llamada, dar su queja. ni por WhatsApp recibe. Parece que es racista, como usted es un hombre blanco, pero dígale que somos familia Abreu de la vida. Que Yo coge voy- la llamada. No, le voy a dar su queja. No hay nada que No yo... tenga duda. Cuando yo llamo a alguien no es para pedir, es para orientar. Como las pocas veces Le que voy a he dar su tenido queja. de hablar con él, siempre le he orientado por buen camino. Entonces yo creo, mire, fíjese, aparte de que es un tema muy amplio, es un tema muy técnico, en el que debemos de explicarle los pormenores de una manera que el público televidente pueda entender. Hay varios temas. El de la alusión fiscal, que ha dicho Antoliano, el mismo Antoliano Peralta ha dicho que eso va a traer controversia y no va a permitir que la pieza pueda progresar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senado. Es un tema que tenemos que De el que público... no vamos a hablar de eso. Pero ya Exacto. estamos en el tema. Entonces, aparte del tema de la alusión fiscal... Ahora, yo pienso que si la aprueban como está ahí prevista, el Tribunal Constitucional la va a declarar inconstitucional Correcto. de una vez porque El tema de la retroactividad. plantea retroactividad y las leyes son para el futuro. Exactamente, no son para atrás ninguna. exactamente. Pero mire, mi querido, antes que ya el tiempo se nos está agotando, yo tengo una preocupación, déjeme decirle. Usted sabe que la economía se mueve en un porcentaje alto con las construcciones. Correcto. Y ahora mismo las construcciones y la vivienda están en peligro porque es que los materiales de construcción Por las se han nubes. elevado de una forma, óigame, en el caso de la varilla, El acero, 5 veces. sí, el acero. 5 veces ha subido. O sea, se ha quintuplicado el precio y está poniendo en peligro la industria de la construcción y, cómo no decirlo, todo el mundo aspira a tener un hogar propio y entonces está poniendo en peligro la adquisición. Muchas obras del también. Estado, hospitales, Sí. escuelas, que están dentro del programa del gobierno de terminarla en esta gestión. Fíjese que han aumentado aún el combustible siendo subvencionado. Imagínense que el combustible 20 no haya mil y sido pico de subvencionado. millones de pesos tiene el gobierno, ha tenido que poner para subvencionar los combustibles. Entonces, ¿cómo entonces con un tema como ese se encuentran los precios de la construcción a ese Bueno, nivel? pero Creo que hay que ver. todo, la arena, el cemento, diablo, eso es increíble. Entonces, eso perjudica bastante. Vamos a darle seguimiento a ese tema también del sector de la construcción y ver qué medidas alternas el Estado, Industria y Comercio planifica y establece, porque ya el tema del acero, sabemos que gran parte del acero es exportado, ver qué establece Acero Estrella, ya sabemos que Metaldón pasa a ser a una empresa multinacional internacional, que también los índices de mercado dependen mucho de cómo se encuentre el valor a nivel mundial de estos metales. Pero el gobierno va a tener que emplearse de lleno A en eso, fondo. porque eso no puede seguir subiendo, Eso es correcto. porque la industria de la construcción dinamiza la economía Es correcto, nacional. es correcto. Mire, don Carlos, nos hace señas ya que el tiempo se nos fue. Oye, pero parecería que tenemos 15 minutos. Aquí, Es pues ya se nos correcto, fue la es hora. correcto, es correcto. Dios mío, entonces, nada, despídase de los amigos televidentes. Bueno, en primer lugar agradecer al público televidente y radio oyente que todos los sábados nos sintoniza. Esperamos que contar con su presencia
el próximo sábado a la misma hora, donde tendremos temas de importancia y veremos si podemos prometer y hablamos de manera amplia y extendida todo lo concerniente a la ley de extinción de dominio. Muchas gracias por contar con ustedes y les esperamos el próximo sábado. Bye bye y feliz fin de semana. Pórtense.